Mexicanos, muy buenas noches. No es cierto, buenas tardes, más bien, porque son 10 para las 6, ya merito, ya va a oscurecer. Del 19, no es cierto, del 10 de diciembre del año 2019. ¿Y qué creen? Santiago Nieto ya empieza a hablar, o más bien, no empieza, ya está hablando en serio sobre estos políticos que han sumido al país en una ola de pobreza, de corrupción, de inseguridad más que nada. Pide Santiago Nieto quemar a los políticos corruptos. Quiere y exige las cabezas de estos políticos que han sumido al país, como ya lo hemos dicho, en pobreza, en corrupción, inseguridad, en un sistema de salud deplorable, que el presidente Andrés Manuel en el tema de salud se va a cambiar todo el sistema de salud, incluyendo, creo yo, que las administradoras en donde les daban los medicamentos y mucho demás. En temas de seguridad, en muchas otras cosas va a cambiar el presidente Andrés Manuel. Ahora, tras la detención de Genaro García Luna, sale Santiago Nieto a decir esto. Vamos por las cabezas de políticos corruptos. Pues a ver si es cierto. Que yo lo creo posible porque Santiago Nieto es una persona, válgase la redundancia, muy hábil. Y creo que por eso Obrador lo puso en la unidad de inteligencia financiera. Y vamos ya con la nota, porque fíjense, vamos a meternos todavía un poquito al tema de García Luna. Porque les digo, tras la detención de este señor, ahora dice Santiago Nieto que tenemos que ir precisamente por los políticos corruptos, quienes sumieron al país también en la ignorancia, o más bien en un México que estaba alcoholizado y francamente se volvió una presa fácil. El titular de la unidad de inteligencia financiera pide se dé a conocer el padrón de corruptos. O sea que ya aquí Santiago Nieto está acusando de que puede haber un cabecilla al frente de estos políticos corruptos. Hay muchísimos en los que podemos pensar, como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, Vicente Fox, que ya está siendo investigado y que podría ser el segundo que pueda pisar la cárcel. Puede ser Carlos Salinas de Gortari, puede ser Enrique Peña Nieto, hasta eso. Dice aquí que Santiago Nieto, el titular de Inteligencia Financiera, de Hacienda y Crédito Público, pide que se dé a conocer un padrón de beneficiarios de la corrupción para poder combatirlos. O sea, queremos a los políticos corruptos, más ¿cuáles son los padrones? ¿Con qué se benefician? ¿Cuáles son los negocios de esta corrupción que existe desgraciadamente en México? Para que podamos combatir. Y ya por decir que antes decían los jueces de la Suprema Corte de Justicia que si ganaban más se iban a corromper. Pues ya están corrompidos los jueces de la Suprema Corte. Con tema de Eduardo Medina Mora, que francamente no me acuerdo qué juez dijo eso de que si ganamos más no nos vamos a corromper. Y eso ya es una forma de corromperse. Ahora, este ya sería como uno de los padrones, ¿no? Si ganan más, o sea, el abuso de confianza o el abuso del poder económico. Vamos a ponerlo así. De acuerdo con la información de Excelsior, el titular de la
Inteligencia Financiera explicó, es fundamental saber quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y poder levantar el vuelo de las personas jurídicas para poder identificar quiénes son efectivamente los que están viéndose beneficiados en actos de corrupción pública-privada. Y esto es lo que publica en Twitter. Con la voluntad política y buenos diseños institucionales, será cómo combatiremos la corrupción. El instituto, no es cierto, la unidad de inteligencia financiera en el tema tiene 3 ejes de combate. 1. Un grupo de liderazgo de beneficiarios finales. 2. Procesos de ciudadanización. Y 3. Combate a la impunidad a través de la sanción ejemplar. Y creo que más indicó que se debe trabajar para prevenir actos de este tipo en la administración pública, combatir la impunidad y sancionar a los responsables. Ahí tenemos 2 factores que incitan a la corrupción. Ya aquí lo dijo Santiago Nieto, impunidad. Y ya lo habíamos dicho aquí con los jueces de la Suprema Corte. Ganaban más, pero daban impunidad a los casos. O de plano, no nos vamos tan lejos. Sentencian a un señor que mató y 24 horas después ya salió. Y vuelve a ser la misma tontería. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona necesitada roba una lata de atún o pan, lo que sea, lo que ustedes quieran, hasta le meten 30 años de cárcel. O sea, aquí hay una gran diferencia entre matar, asesinar a una persona o pues, robar por necesidad. Y esto causa un duro debate. Aunque la respuesta es muy lógica. Aquí se trata de impunidad, quién trae más dinero ante el Poder Judicial. Y esto es lo que Santiago Nieto es uno de los factores que va a combatir. ¿Quieres más lana? Pues no sirves aquí. Porque aquí este es el salario. No es cierto, este es el sueldo que gana un juez de la Suprema Corte. Si tienes milloncitos por ahí guardados y los estás lavando, pues te vas, mijito. Y ya ven que esta cuarta transformación es para que los políticos ya se pongan las pilas, que los jueces de la Suprema Corte sean verdaderos jueces, que no sean parciales. Esto durante su participación en la inauguración del Día Internacional contra la Corrupción, realizado en el Complejo Cultural Los Pinos y organizando por la agrupación Unidos contra la Corrupción. La prevención es muy importante, sin embargo, los más relevantes es el combate a la inmunidad, y eso a partir de llevar casos a los tribunales, sea por el fuero de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Pública. Esto menciona Santiago Nieto. Ahora, decíamos que, bueno, ahorita estamos hablando de prevención, pero ahora, Santiago Nieto exige unas cabezas de políticos que han sido corruptos o que son corruptos. Ya se vio el caso de Genaro García Luna. Y no lo digo yo, lo dice el profe Noroña. Y aquí el video. Solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Ahora, ya ven cómo al amparo del poder público un político se corrompe. Ahora, no nos vamos tan lejos. Ya nombramos a Genaro García Luna. Javier Lozano, otro de los embarrados, de los que acusan
en actos de corrupción, el que quiso ser gobernador de Puebla y no se le hizo, y todavía se encabrona de que ganó Morena. Seguridad social, sin antigüedad, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin pensión, sin jubilación, sin ningún derecho. Ese es el empleo que quiere ofrecer a la gente, pues ese es lo que hay. El outsourcing no funciona porque no esté regulado. El outsourcing funciona, no se ría, no sea cínico, sé lozano de cínico, así le voy a decir, no sea desvergonzado. Le estoy planteando cosas muy dramáticas de la realidad de la población del país. Diputado, no, mírelo, no, llámelo a él al orden, se está burlando el tipo. Él sabe, vean esa sonrisa frente a miles de trabajadores despedidos. Vean esa actitud arrogante, prepotente, insensible. Si C. Lozano quiere debatir la reforma laboral, debatámosla. Hoy, aquí, en otro formato, libre de réplica, de contrarréplica, de alusiones, de tiempos parejos, debatimos una vez terminada la glosa del informe. O lo reto a debatir donde quiera, cuando quiera, en las condiciones que quiera, la reforma laboral. Aquí se lo estoy diciendo de frente. Cuando quiera lo debatimos. Yo no tengo miedo a debatir la reforma laboral. Quieren acabar con los derechos de los trabajadores, con el San Benito de que los van a ayudar. De esas ayudas no necesitamos. Ya hay 90 millones de pobres. No necesitamos más en el país. ¿Qué nivel de cinismo existe en el bajo mundo del panismo? Decíamos que nos vamos a meter un poquito con García Luna. Ya lo metieron al bote. Vamos a investigar el por qué. Aunque muchos de ustedes lo van a saber porque es uno de los cómplices de Calderón por actuar en esta guerra sucia. Esta guerra contra el narco de que de verdad fue innecesaria. Obviamente no voy a decir que Calderón negociara con los narcos. Eso es inmoral. Esa tampoco era una opción. Pero tampoco no era una opción apagar el fuego con el fuego. Que Calderón se cayó durante mucho tiempo y que también lo hizo Vicente Fox. ¿Por qué? Por miedo a que les vayan a encontrar ahí sus cositas. Y obviamente hasta si Santiago Nieto llegase a descubrir que Calderón, que efectivamente cómo le hizo para tener una casa, y esto también lo menciona el profe Noroña. Luna compró de contado en 20 millones de pesos una casa. Pregunto cómo le hizo para comprar esta casa y le entrego una queja formal a la dependencia que usted encabeza para que pueda meter a la cárcel a uno de los zampones más peligrosos que hay en el país. Bueno, realmente. ¿Cómo se logró expropiar una casa, como lo dijo el profe Noroña, de 200 metros a 2000 metros? Y si Genaro García Luna descubre eso del comandante Borolas, créanme que para él va a ser como ganar la lotería. Así de fácil y sencillo se los pongo. Ahora, ¿cómo le hizo Vicente Fox para enriquecerse? Aunque muchos de nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo es que pudo obtener un rancho en San Cristóbal? ¿Cómo es posible que un candidato, estando tan jodido, termina su mandato y ahora se vuelve archirrequete contramillonario? Les digo, o sea, estos políticos que han actuado a favor de la corrupción, como el Botas Miadas o el comandante Borolas, o hasta el mismo Enrique Peña Nieto. El mismo Enrique Peña Nieto, un caso de corrupción. La Casa Blanca. ¿Cómo es posible que Enrique Peña Nieto se hizo de la Casa Blanca? Si yo que sepa, Enrique pues la terminaría pagando en un año y que la haya terminado de pagar en un mes, más o menos. Y esto también va a venir en mi libro, amigos. Ya mero se publica. Ya mero vamos a terminar con ese libro. Juzgue usted a Santiago Nieto de estas expresiones, de esta prevención que va a encabezar contra la corrupción, pero también que exige
las cabezas de estos políticos, y estos políticos que han actuado con corrupción, que han sido vividores del erario público. Juzgue usted. Yo soy José Luis Carballo y le recuerdo, suscríbase a este bonito canal. Y le voy a dejar el botón de suscripción más 2 videos. Y bueno, juzgue usted a Santiago Nieto. Por nuestra parte, qué bueno que se haya ido al tambo Genaro García Luna. ¡Vámonos, Ramírez! Porque aquí espantan.